Hola, un nuevo momento de Malvinas, la hora de Malvinas, y hoy vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con la participación de los civiles en la guerra de Malvinas. Estamos hablando de 1982, el otoño, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se preparaba en ese momento nuestra ciudad? Se esperaba dos visitas importantes, la de Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. En los cines se hablaba de los estrenos, uno de ellos era Plata Dulce, con Federico Lupi y Julio de Gracia. Y la otra película que hacía furor en ese momento, en 1982, era Los unos y los otros, con Jorge Dom. También ocupaba el tiempo de los argentinos el Mundial de Fútbol en España, con sus estrellas, César Luis Menotti y Diego Armando Maradona. También en fútbol se esperaba la vuelta de San Lorenzo de Almagro, que estaba en la categoría de ascenso. Y en ese 1982, para los futboleros, Ferrocarril Oeste se coronaba campeón invicto de ese campeonato. Militares y civiles, la recuperación de Malvinas. La Fuerza Aérea Argentina, que cumplió con un papel muy, pero muy importante, muchas veces lo hemos destacado aquí. Y una historia poco conocida de esa gesta heroica de Malvinas. Estamos hablando de la que realizaron los hombres del Escuadrón Fénix, un proyecto que nació y que creó una estructura operativa de pilotos, mecánicos civiles al mando de aviones y helicópteros. Yo voy a decir requisados, también, tal vez no sea la palabra indicada, para realizar una tarea operativa tendiente a la realización de importantes misiones en ese momento. El Escuadrón Fénix, historia de valientes, patriotas en la gesta de Malvinas. Por eso hoy, aquí, en los estudios de TLB1, lo tenemos a dos hombres que participaron, organizaron a esta fuerza civil, pero que participó, como decía, de una forma realmente importante en la gesta de Malvinas. Me estoy refiriendo al capitán retirado, veterano de la guerra de Malvinas, Jorge Luis Páez Allende, y también a un civil mecánico, un técnico, un hombre que en ese momento seguramente por su cabeza le pasaban otras cosas y tenía otros sueños. Me estoy refiriendo a un civil veterano de la guerra de Malvinas, Víctor Norberto Connor. A ellos los tenemos presentes. Capitán, muy buenas tardes. Muy buenas noches, tardes, muy buenos días. Es la hora de Malvinas. Es la hora de Malvinas, muy bien. Víctor, un placer tenerte en nuestros estudios. Recíproco el placer de poder hablar respecto a lo que ocurre. A todo lo que se ha vivido durante esta gesta de Malvinas. Bueno, a ver, usted, capitán, estaba retirado durante la guerra de Malvinas. Sí, yo estaba retirado, pero regresé a la fuerza por tercera vez. Ya lo había hecho antes en 1978 y luego en 1980. Y bueno, volví a la fuerza con todas las atribuciones del mando, o sea, artículo 61, según la ley militar, todas las atribuciones del mando y disciplinarias, para poder volar aviones de combate, ejercer conducción y lo que hiciera falta. Sí, volví a ser reincorporado, reescalafonado y a ocuparme de estas cuestiones de la guerra de Malvinas. Ya estaba realizando una vida prácticamente civil, trabajaba en una compañía aérea. Sí, yo volaba en ese momento MD-83, el avión de Austral, y hacía varios años que estaba en la compañía, volando como civil, en aviones civiles. Sí. ¿Y usted sabía algo relacionado con la recuperación de Malvinas? No, para mí fue una sorpresa, una agradable sorpresa, la recuperación de Malvinas, que yo creo que fue una operación brillante, formidable,
por la preparación, por los resultados. Bueno, lo que pasó después es discutible, pero el día 2 de abril fue brillante. Yo no tuve nada que ver, me enteré de casualidad, como cualquiera. Claro, y Víctor Connor, ¿a vos cómo te sorprende la recuperación de Malvinas? Y bueno, a mí trabajando en el área de mantenimiento, la empresa fue consultada para integrarse con alguna máquina y en base a eso operativamente se dispuso de pilotos y personal técnico y fuimos voluntarios los que nos ofrecimos para la operación del grupo de personas que había y bueno, me sorprendió con una vida absolutamente normal. ¿Estabas casado? Trabajo, ya estaba casado y mi función era prácticamente la de cualquier técnico normal, atendíamos los MD del Ahora, Víctor, capitán sí, Víctor, y los Bachmann 11 que estaban en aquel momento aviones ingleses precisamente. Víctor, En transporte. ¿qué te dijo tu familia cuando vos les contaste que ibas como voluntario a cumplir una misión con la Fuerza Aérea con personal civil? Bueno, hubo diferentes situaciones. Mi padre muy orgulloso, mi madre preocupada, mi esposa obviamente entre una cosa y la otra, orgullosa y preocupada, pero era una decisión que estaba absolutamente tomada. De cualquier manera, bueno, no había mucha alternativa. Y yo digo siempre, uno puede tener dificultades en su familia, con su padre o lo que fuere, pero si es atacada la familia, que era lo que ocurría en este momento, uno saldrá en defensa de ella, obviamente. Claro, el ataque era al patio de nuestra casa, que la Argentina Claro. estaban atacando o intentaban Más atacar. allá de las situaciones políticas que hubieron en el país en ese momento. Sin ninguna duda, claro. Era un enfrentamiento, Exacto. una nueva invasión de los ingleses a nuestro territorio. ¿Y a usted cómo lo sorprendió? ¿Con su familia? Bueno, a mí me sorprendió, sí, agradablemente, para mí fue un día de júbilo, digamos, me emocionó incluso. Yo tenía en ese momento que ir a hacer simulador a los Estados Unidos, volaba el MD, como dije antes, y tenía los pasajes y los dólares para ir a hacer simulador. Pero ante esta noticia me fui al edificio Cóndor. Ahí oficiales superiores me dijeron que iban a necesitar que volviera a la actividad, que había un requerimiento de que trabajara en algo que no estuviera en los libros de la guerra. Ya lo había hecho antes, en el 78, y bueno, fui a la empresa y le avisé lo notifiqué a mi jefe de línea, que era también un oficial retirado de la Fuerza Aérea, Maggi, de apellido Maggi, Totó Maggi. Le dije, mirá, pasa esto, lo sabés, te vengo a devolver los pasajes y los dólares, manda otro porque me yo voy me al voy a sur. reincorporar a la fuerza. Otra vez vos, me dijo. Bueno, sí. Ahora, usted para la fuerza era un hombre viejo, con 41 años. Sí, depende para qué. Es cierto. Para volar o para ser un cazador, como dicen los hombres de la Fuerza Argentina, de la Fuerza Aérea. Sí, sí, eso es cierto. Yo trabajé en este asunto del Escuadrón Fénix junto con un equipo de oficiales que estaban en actividad, en planes y programas, Departamento del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea, y desplegamos los aviones que habíamos convocado, que eran 35 aviones. Hay que destacar, es muy importante, que había aviones estatales y aviones de empresas privadas. La mayoría eran de empresas privadas. Y los tripulantes había civiles y militares. Había muchos militares que eran dados de baja o retirados, incluso de distintas armas, que volaron en el Escuadrón Fénix. Víctor, junto a vos como voluntario, Sí. se incorporaron otros técnicos, Sí, amigos. Sí. Por supuesto compañeros, Hugo Sacher, que hoy está en Río Grande, creo que en aquel momento ya estaba en Río Grande también, Aldo Comiso como radiotécnico, y después, bueno, Aldo Cochero, que ya lamentablemente no está entre nosotros, que era
el organizador de base por la carga que llevábamos. Es decir, nosotros salíamos con insumo, tropa, bombas, armamento de distinto tipo. Armamento de distinto tipo, de la misma manera que personal, que había que trasladar entre Comodoro y Malvinas. Sí. Hemos efectuado varios de esos viajes. Nuestra función era esa. Y en la parte técnica nuestra era, obviamente como se hace cada vez que un avión realiza un vuelo, hacer una inspección tránsito cuando el avión aterriza, para que esté en condiciones nuevamente de retornar a la base de donde salió o de efectuar otro vuelo. Capitán, ¿cómo se sintió cuando llegó por primera vez a Malvinas? Bueno, yo en realidad durante el 82 no fui a Malvinas. Todo lo que hice lo hice desde el continente. Pero sí estaba en Malvinas antes, durante el año 75 y 76, cuando se hacía el operativo Seducción, que se hizo por pedido y sugerencia de Inglaterra, y se comenzó en el año 1971. Usted tenía una historia ya de lo que eran las Malvinas. Sí, claro. Un sentimiento. Sí, ya desde niño. ¿Ah, sí? Desde niño, sí. En la Argentina, yo creo que todas las maestras del país han enseñado que las Malvinas eran argentinas y que habían sido en 1833 usurpadas violentamente por una acción militar que en ese momento Argentina no estaba en condiciones de responder adecuadamente, además con la participación activa y el apoyo de una fragata norteamericana, un buque norteamericano de guerra, que tomaron las islas sin que medie ninguna circunstancia de conflicto previo, En ¿no? 1833. 1833. Claro, la fragata Clio. Claro. Que fue la que participó de eso. Y vos, Víctor, un civil que seguramente tenías sueños, planes, te encontrás de repente en el medio de una situación bélica que realmente nunca lo había soñado. No, sin duda. Creo que nadie en aquel momento estaba preparado para esta circunstancia porque, como bien dijo el capitán, nos tomó de sorpresa a todos. Pero surgió en ello, ya tenía mi hija mayor, lo que siempre habíamos pensado, o no sé por qué yo siempre había pensado que en algún momento iba a haber algún conflicto y cuál iba a ser mi situación. Si bien no soy militar, no me dediqué a la vida militar, pensé, y lo volvería a hacer sin ninguna duda, que no solo tenía que proclamar, cantar el himno o jurar la bandera como en su momento lo hizo, sino también hacerlo con los hechos. Era una circunstancia de principio. En realidad en aquel momento, no sé si producto de un poco mi juventud y demás, no medía las consecuencias tampoco. Y me sentía muy orgulloso de participar de esa situación. Si bien no he estado en el frente de batalla. Es una cosa discutible esa, yo siempre la hablo con mis entrevistados, eso de estar o no estar en el frente de batalla. Yo creo que todos los hombres que estuvieron en Malvinas estuvieron en el frente eran las Islas Malvinas. Sí, yo sé que hay algunas diferencias que se plantean con el combatiente y el veterano, pero yo creo que todo hombre que estuvo en Malvinas cumpliendo con una acción es realmente un combatiente. Cada uno combate a su medida. El riesgo estaba implícito. Desde el momento, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los cruces, estaba la zona de exclusión delimitada por los submarinos que ya estaban en la zona de Malvinas. La flota estaba viniendo en ese momento, pero los submarinos ya estaban. Con lo cual nadie podía saber si un misil lanzado desde un submarino de estos, incluso con la inteligencia que tenían ellos en las islas y demás, el riesgo estaba para todo aquel que operara bien, hubiera comenzado o no. Incluso en el mismo continente podría haber ocurrido algún hecho desagradable. O pensado, claro, sí. Porque era una situación en la cual nosotros desconocíamos qué era lo que podría haber ocurrido. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a quedarnos aquí con este primer relato de nuestros invitados de hoy, para continuar a ver en qué momento ellos se dan cuenta de que están en una guerra y que la cosa
venía bastante delicada. Tal vez con el hundimiento del crucero General Belgrano, ahora nos lo van a contar. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Bueno, y continuamos con nuestros invitados, el capitán Jorge Luis Páez Allende y Víctor Connor. Y yo recién decía, ¿en qué momento ellos toman conciencia real de que estábamos en una guerra y que no había marcha atrás? ¿Fue con el crucero General Belgrano, con el hundimiento? No. Para mí, el 2 de abril tenía la certeza de que íbamos a entrar en combate. En realidad, eso se materializó el día 1 de mayo, cuando el Vulcan viene desde Ascensión, después de varios reabastecimientos, y suelta sus 21 bombas sobre la pista, un reguero de bombas. Ese fue, bueno, ha comenzado. Pero el casus belli, digamos, estaba planteado desde el primer momento, porque la reacción de los británicos no iba a ser otra. Por más que había gente que lo discutía y dudaba de que iban a venir, no. Además, era, como lo conversábamos antes, nuestro quinto enfrentamiento, claro, digamos, como decíamos, con los ingleses. 1806, 1807, 2-0, ¿no? Sí. 2-0 a favor. A favor. 1833, ellos 2-1. 2-1. Bueno, no había nadie, había el Gaucho Rivero. Claro, Gaucho Rivero con alguna gente, contra 2 buques de guerra tripulados con infantería y demás, imposible. Y después, 1845, la vuelta obligado el 20 de noviembre, el día de mi cumpleaños, ¿no? Y después y ese fue un empate. El 2 de abril, eso, ¿no? No sé cómo tomarlo, pero algunos discuten una cosa, otros, para mí fue un empate. Bueno, y después el 2 de abril. Y después el 2 de abril, que no importa qué gobierno lo hiciera, en algún momento había que hacerlo. A mí me parece que había que hacerlo. Si le tocó hacerlo a esta gente porque pensaban que se cumplía 150 años y que algo iba a pasar, que la carroza se iba a convertir en zapallo o lo que sea, bueno, se hizo. Y lo debimos haber hecho antes, quizás, cuando estábamos en mejores condiciones y cuando ellos le caían las B1, las B2 sobre Londres. Quizás el momento hubiera sido en ese momento, a pesar de que había una fortaleza y había una situación, si no, pregúntenle a los alemanes, o sea, Malvinas sirvió a los fines de la Segunda Guerra Mundial también, ¿eh? Entonces, pero bueno, yo creo que había que hacerlo. En algún momento había que decir, bueno, basta, ¿eh? ¿Y Víctor, a vos? Yo creo que cuando después, porque ya estábamos medianamente acostumbrados, el aeropuerto parecía Vietnam, de acuerdo a lo que veíamos en las películas aquellas famosas, con movimiento de tropas permanente, aviones, nosotros haciendo los viajes, las bombas acomodadas al costado de la plataforma y demás, pero no me daba la sensación de que llegábamos a un enfrentamiento total. El capitán obviamente tiene más experiencia en cuanto a estrategia militar y demás, lo tenía más.
Yo desde mi punto de vista no creí que se pudiera llegar al combate. Sí tomé conciencia porque en los días anteriores al 1 de mayo nosotros fuimos relegados, ya se había hecho la mayor cruce con el transporte de insumos, tropas y demás, y ya no empezamos a cortar ese tipo de vuelo, sobre todo por el hecho de que éramos civiles y que no sé, hubiera habido algún inconveniente. Entonces, al comenzar a operar Fuerza Aérea y en el primer bombardeo que hubo de los Bunka, bueno, ahí tomé conciencia de que la cosa venía muy mal, en serio. Capitán Páez Allende, hablemos un poco de lo que fue la creación del Escuadrón Fénix. ¿De qué se trató? ¿Cómo fue? Cuéntenos detalles, quiénes participaron, cuáles eran las misiones. Bueno, se trataba de hacer algo que no estuviera en los libros de la guerra, ¿no es cierto? Y que sirviera como apoyo y como factor de potenciación, digamos, de las capacidades de la Fuerza Aérea Sur, que era la que iba a combatir, que dirigía el brigadier Ernesto Crespo. En esa época él era brigadier, después fue brigadier general durante el gobierno de Alfonsín, fue jefe de la Fuerza Aérea, de toda la Fuerza Aérea. Pero en ese momento tenía la responsabilidad de que si había batalla, lo daba la Fuerza Aérea Sur. Y el Comando Aéreo Estratégico, que el brigadier mayor Helmut Conrado Weber dirigía, comandaba. Bueno, ¿qué podemos hacer? Una cuestión de imaginación, con aviones civiles. Imaginamos exploración y reconocimiento con algunos aviones, imaginamos acompañamiento de los aviones Pucará con otros aviones, que también no estaba exento. Por ejemplo, los Mitsubishi, que eran unos turbohélices con equipamiento muy moderno de esa época, y todo el mundo sabe lo que es un GPS, está en cualquier automóvil, o lo puede comprar uno en cualquier lugar. Bueno, en esa época era muy especializado, era terráqueo y estaba en algunos aviones. Los aviones mejor equipados del país tenían ese equipamiento. El Hawker Siddeley IPF, que era estatal en esa época, el Learjet 36 de Bunge y Born, que tenían 2 equipos de esos, y el resto de los Lear tenían, y algunos Mitsubishi. Había 4 en el país, 3 tenían el equipo y otros no. Bueno, imaginamos ese tipo de cosas, diversión, o sea, engaño a la flota, haciendo simulaciones. Para ingresar los radares de ellos. Sí, para que ellos creyeran que había un ataque, que habían ataques de aviones de combate. ¿Por qué? Porque la velocidad de un Learjet o un Hawker Siddeley era aproximadamente la velocidad de ataque de un A4 o un M5 o un Etendard, con cargas externas. No pueden ser supersónicos. Hay aviones que son supersónicos, pero cuando van con las cargas externas, los tanques, combustible, las bombas, no lo pueden hacer. Entonces atacan a 950 kilómetros por hora para darle un número que es aproximado. Bueno, esa velocidad la podía poner los Learjet y el Hawker Siddeley IPF. Entonces se simulaba y, según dice el comandante de la Fuerza de Tareas Británica, hay 2 Harrier que el Escuadrón Fénix podría atribuirse como derribados. Lo dice él en su libro, Los 100 días. ¿Por qué? Porque... Usted habla de Sandy Búbaro. Sí, del almirante. Del almirante. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay 2 Harrier que desaparecieron. Posiblemente se han chocado entre ellos, porque hubo una simulación de ataque un día, a determinada hora, y lo único que estaba en el aire eran aviones Lear del Escuadrón Fénix. No había A4, no había M5, no había Etendard. Los que estaban en el aire eran aviones del Escuadrón Fénix, que forzaron la salida de esos Harrier, y posiblemente, nadie lo sabe, ni ellos saben, porque no hubo comunicaciones, desaparecieron. Se deben haber chocado entre ellos y cayeron al mar. Entonces no hubo tiempo, ni han recogido la caja negra, el voice recorder, flight recorder, para ver qué pasó. No se hizo investigación. ¿Cuántos hombres participaron del Escuadrón Fénix? Muchos. ¿Un centenar? ¿Un centenar? ¿100 hombres? Aproximadamente, sí. ¿Y cuántos aviones, helicópteros?
Y 35 aviones, fue bastante flexible. Al principio eran 25, después se incorporaron otros aviones, después se incorporaron helicópteros, o sea, fue muy flexible, fue muy dinámico, fue muy, digamos, tenía la capacidad de adaptarse y de operar según las circunstancias y según las demandas que la conducción de la Fuerza Aérea Sur y del Comando Aéreo Estratégico tuvieran. Entonces, estábamos en 8 bases. Estábamos en Espora, en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en Puerto Deseado, en San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Ahí estaban desplegados los aviones y helicópteros del Escuadrón Fénix. Al principio no teníamos helicópteros. Esos fueron unos que se incorporaron luego, digamos, y que habían sido convocados por ejército. Y nosotros los prohijamos en Puerto Deseado. Lo aprovecharon. Sí, sí, porque estaban ahí. Entonces teníamos ahí oficiales de la Fuerza Aérea y teníamos los Mitsubishi, y bueno. ¿Y cuál era la tarea que realizaban, aparte de lo que recién nos contaba? ¿Hacían también transporte de alimentos? Creo que recién Víctor lo habías nombrado, sí, ¿no? Sí, sí. Aparte era todo de transporte, hacían un puente aéreo entre el continente y las islas. Claro, tanto Aerolínea como nosotros, Austral, nuestra función, porque había distintas funciones dentro de lo que se llama el escuadrón. Algunos de transporte por la capacidad de nuestro avión, que era, lo que se usaba era para el transporte de insumos, alimentos, bombas, como digo, en cajones, pertrechos y eventualmente tropas también, claro, que también llevábamos. Aerolíneas hizo la misma función. Ese era nuestro, y traer incluso personal, a lo mejor que había sido castigado en las islas, o que su comando enfermos, lo llamaba enfermos, situaciones, bueno, de esa naturaleza. De esa naturaleza. Ahora, en la charla esta que nosotros estamos haciendo, decimos, o dijeron ustedes, que no, a lo mejor lo interpreté mal yo, que no había una tarea tan riesgosa, pero yo digo, y creo que usted dijo que sí, hacer un puente aéreo en plena guerra de Malvinas entre el continente y las islas tiene su riesgo. Sí, claro que había un riesgo. Además, le digo que hoy ir a operar un Bakuan 11 serie 500, que era lo que usaban ellos, o los 2 Boeing de Aerolíneas Argentinas 737 en una pista de 1.250 metros es un riesgo. No están hechos para operar en eso. Pista mojada muchas veces, lo cual digamos el coeficiente de frenamiento no es es completamente distinto, y esos aviones de línea requieren unas dimensiones que contemplan el caso de tener que detener el avión, frenarlo, bueno, aceleración parada, digamos. No tenían en sí, esa operación ya era riesgosa de por sí, sin pensar que hubiera un enemigo que estuviera acechando y con la posibilidad de interferir. Ya era una operación riesgosa, eso es así. Eso se produce durante el mes de abril. Durante el mes, digamos, los últimos días de abril, el escuadrón que va a operar desde el continente sin aterrizar en la isla, despliega. Ahí están el Hawker Siddeley, los Lear, los Mitsubishi, los Cessna Citation, los Turbo Commander, un Merlin Metro que era de Astilleros Alianza, ¿no es cierto? Y comienzan a hacer esas operaciones que eran desde, como le decía antes, exploración, reconocimiento, engaño, diversión o engaño, retransmisor de las órdenes de comando, porque... ¿Había una sede operativa coordinadora de todo esto? Sí, claro. ¿Dónde estaba? La Fuerza Aérea Sur, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur. Pero el Estado Mayor de la ¿dónde Fuerza estaba ubicada geográficamente? Estaba en Comodoro Rivadavia, Comodoro, en la base del aeropuerto, dentro del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Si emitía una orden a los aviones que estaban rasantes, los M5, los A4, que iban rasante en el archipiélago, la onda no llegaba. Entonces se ponía un avión, que normalmente era el Hawker Siddeley IPF, en vuelo arriba, que hacía de antena retransmisora. El enlace. Era un enlace, exactamente. Era un oficial controlador aéreo avanzado. Y ahí iban los pilotos que volaban el avión
exclusivamente, y oficiales, yo fui en su momento, y en otros momentos otros, porque yo en un momento me fui a volar Pucará, me desprendí del Escuadrón Fénix y me fui a hacer otra cosa, y otros oficiales se ocuparon de hacer eso, y eran cazadores, o sea, oficiales de las unidades de combate que daban las órdenes, transmitían las órdenes, estaban en contacto, si fuera necesario, con los que estaban haciendo los ataques directos a los buques o a las fuerzas terrestres. Bueno, ahora vamos a entrar nuevamente en una pausa, acá en Historias de Malvinas, hablando con la gente de la Fuerza Aérea, con los civiles que participaron de la gesta de Malvinas, con la gente del Escuadrón Fénix, y enseguida vamos a entrar en un capítulo que seguramente a ellos les trae recuerdos y dolor. No se lo pierdan. Ahora lo vemos. Bueno, el último capítulo de Historia de Malvinas con la gente civil que voló los cielos de Malvinas, los cielos sureños, en defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad, en una nueva lucha con los ingleses, como recordábamos recién con nuestros invitados. Y también decía que hay una fecha especial, seguramente para ellos dolorosa, que es la del 7 de junio, el Día del Periodista, que recuerda a otro gran hombre en nuestro país, a Mariano Moreno. Capitán, ¿qué pasó el 7 de junio? ¿Qué recuerdo le trae los primeros mártires de la Fuerza Aérea? Bueno, un recuerdo, por supuesto, con mucho afecto, los recuerdo tanto a De la Colina como a Falconer. A Lotufo no lo conocí casi, y a los suboficiales que también fallecieron poco porque eran de Paraná. Entonces era un avión. La Fuerza Aérea aportó para el Escuadrón Fénix 5 aviones. 4, el Tango 21, 22, 23 y 24, que eran aviones fotográficos, Learjet, modelo 35, que tenían la panza cuadrada, porque en su panza eran especialmente hechos, diseñados, equipados con cámaras fotográficas, para fotos verticales y oblicuas, fotografía militar, bien, y para hacer relevamientos de otro tipo también se podían usar. Bien, y además el Víctor Romeo 17, que era un avión de la Fuerza Aérea, también Learjet 35, modelo 35, que era el verificador de Bohr, ILS y demás, que se usaba para verificar los sistemas de navegación de todo el país e incluso de algunos países de Sudamérica. De la Colina y su tripulación eran de Paraná, la segunda brigada, que tenía el escuadrón aerofotográfico. Y salieron con una misión. ¿Cuántos hombres eran? Eran 5 hombres. 5 hombres. Salieron con una misión que tenía, le formaba un avión matrícula civil, los que eran, digamos, cedidos por las empresas privadas para que participaran de la batalla. En ese momento estaban siendo tripulados por oficiales de la Fuerza Aérea.
volando a gran altura, el viento, en una misión, en un día claro, ya 7 de junio, avanzada la guerra, una parte de la misión era hacer fotografía aérea. El viento a gran altura es muy fuerte y va siempre desde el oeste hacia el este. Si usted levanta un globo en Chile, siempre va a ir a parar a la Argentina. Si lo levanta en Mendoza, nunca va a ir a parar a Chile, porque el viento en las capas superiores de la atmósfera siempre es desde el oeste hacia el este. La rotación de la Tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ese viento muy fuerte, a veces 100 nudos, son 180 kilómetros por hora, cuando se demoraron un poco en hacer las comunicaciones con el control, el CIC, Centro de Información y Control de Puerto Argentino, propio de la Fuerza Aérea, y el viento los llevó demasiado sobre el canal. Y ahí estaba la fragata Exeter con misiles Sea Dart, que son misiles para gran altura. La fragata disparó 2 misiles. Uno dio en el avión que tripulaban de la colina, Falconer y demás, y el otro falló en su motor en el ascenso y cayó a tierra a más o menos a mitad de la corrida de ascenso. Y por eso regresó el avión con matrícula civil, pudo volver a aterrizar en el continente. Debe haber sido muy feo porque el misil pegó en la cola y el avión cayó con la tripulación viva adentro. Desde más de 30.000 pies ha demorado varios minutos en caer. ¿Hubo comunicación con la torre? Sí, hubo comunicación con el avión. Enlace. Con el otro avión. Con el otro avión, con el número 2. Claro. Que lo volaba Eduardo Bianco, brigadier, fue subjefe de la fuerza. Y bueno, ellos escucharon, nos dieron, no hay nada que hacer. Sus últimas palabras. Sí, fueron las últimas palabras. Y cayeron en la isla Borbón, y hay un monumento que han puesto los ingleses, un monolito, recordando, y la verdad es que han tenido un gran reconocimiento a la actuación, porque donde han encontrado algún avión, digamos, argentino, han sido muy delicados en el tratamiento de lo que encontraron. Víctor Connor, gracias por este recuerdo. Seguramente la gente a lo mejor no tenía conocimiento de algunos detalles relacionados con la muerte de lo que fueron los primeros mártires del Escuadrón Fénix. Pero hay otras historias paralelas con Víctor, que era un técnico que estaba al lado de los aviones. Víctor, ¿cómo hacían ustedes con viento, frío, escarcha, garúa, para poner en movimiento esos aviones? Bueno, en sí el personal técnico, el de mantenimiento, incluso el que está acá en Buenos Aires, en cualquier base, como trabaja en intemperie, en forma permanente, para retornar los aviones a servicio, cada avión que llega se le debe hacer una inspección tránsito y luego a la noche intensiva, que se llama diaria. Nosotros, Comodoro es una operación difícil, un poco retrotrayéndome a lo que decía el capitán, en la pista de Malvinas estaba preparada solo para un Islander. Los ingleses habían hecho una pistita para un avión turbohélice con una velocidad mucho menor a la que operaban nuestros aviones, tanto Boeing como BAC. Y la operación era muy justa, tal es así que en algún momento hemos cambiado cubiertas, porque para tener capacidad de frenado en esa pista, por la velocidad de nuestro avión, encima cargado, con el combustible para retornar además, porque no se podía cargar combustible en las islas, en alguna oportunidad hemos cambiado cubiertas, puesto nuevas, para poder dar seguridad a la operación. Y Comodoro es un aeropuerto difícil por sus vientos. Sí, claro. Hay mucho más viento que creo que en Río Gallegos al respecto. Y a veces el encendido de los motores, sobre todo eran aviones de alta temperatura en los arranques, habría que hacer alguna maniobra tapando un poco el viento que ingresaba a la turbina para que
¿Cómo? no fuera a colgar. Bueno, nos poníamos delante con una tapa de turbina. Las turbinas tienen tapa originalmente, que son con la que se tapa cuando el avión está parado, el motor, para que no ingrese animales. A veces si está el avión mucho tiempo parado, hasta pueden hacer nido los pájaros de la zona. Claro. Y con estas mismas tapas que teníamos para asegurar ese ingreso, las tapábamos con una altura considerable y en coordinación con la cabina, a través de los auriculares, hacíamos el encendido y luego liberábamos esa tapa para que circulara cuando llegaba, que no había un aborte de encendido, ¿no? Que no se le fuera la temperatura a bordo. Pero bueno, eran operaciones que se estaban dando en una situación, un contexto fuera de lo normal. Nosotros cuando íbamos a buscar un avión, en cualquier circunstancia, por ejemplo, si teníamos que pernotar por algún tema que no podíamos solucionar inmediatamente, íbamos a un hotel, como correspondía. En estas circunstancias no había, la capacidad hotelera estaba totalmente saturada, claro. Así que bueno, aceptamos de muy buen grado, fuimos a barracas de YPF, en aquel momento, donde había personal de YPF que estaba trabajando allí, con baños compartidos, con camas de A4, 5, pero bueno, era lo que nos tocaba. Así que en realidad no lo vivíamos como una circunstancia muy, muy especial, el hecho del tiempo, del frío. Estábamos bien pertrechados para eso. ¿Qué cosa, a 32 años de la Guerra de Malvinas, comen muchos asados juntos ustedes? Algunos. Frecuentemente no. El sábado estuvimos. Sí. Y los temas siempre son. Obviamente se vuelve al tema de. Son recurrentes. De este Escuadrón Fénix. Sí. Yo soy un soldado, con el grado de capitán, pero un soldado. Y me impresiona a veces, hay algunos pilotos civiles que me han dicho, así, lo más importante que yo he hecho en mi vida, fuera de tener hijos y demás, de haber hecho una familia, ha sido volar con la Fuerza Aérea en la batalla de Malvinas. Me siento muy orgulloso y yo sé que es así. Yo también no siento que seamos héroes, yo por lo menos no siento ni nada raro. Creo que yo hice lo que tenía que hacer y nada más. Me pareció bien y lo hice y lo volvería a hacer con mucho gusto. Capitán, ¿qué se dice en el exterior, en Inglaterra, en Francia, acerca de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina? Yo creo que estamos llenos de elogios. Ahí en el libro Escuadrón Fénix, que escribió... Es el libro que tenemos nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo. Que cuenta, lo escribió Jorge Muñoz, un hombre un escritor e investigador que tiene como 8 libros sobre la guerra. Muchos temas navales y creo que el único tema aeronáutico es el tema del Escuadrón Fénix. Él me invitó muchas veces durante varios años a hacer el libro. Yo la verdad no tenía muchas ganas, pero un día me dijo, mirá Jorge, nos vamos a morir todos y nadie escribió nada sobre esto. Perfecto. Así me parece una barbaridad que no me atiendas y no me... Bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, nos sentamos y escribimos. Bueno, ahí él, además de contar la historia, publicar algunas fotos, algunos cuadros, el listado de las empresas, los tripulantes y las matrículas de los aviones, ahí hay también varios párrafos de libros escritos en el exterior donde elogian a los argentinos durante esta batalla. Una página brillante. Sí, yo creo que la Fuerza Aérea se siente que hizo lo que pudo hacer con los medios que tenía. ¿El promedio de edad de los pilotos argentinos? Debe estar en los 25, 27, por 28 ahí. años. Yo fui cazador, volaba Gloster Meteor y a los 25 años era etapa apto para el combate y me sentía que estaba para ir a pelear con quien fuera. Claro. Y le voy a contar una cosa, en esa época los norteamericanos hacían unos campeonatos de tiro, bombardeo y de combate. Y venían ellos con sus aviones acá. Y ellos nos decían cómo eran las normas, nos explicaban. Y a veces ganaban ellos, a veces ganábamos nosotros y a veces empatábamos.
Así que yo me sentía, y creo que todos los pilotos cazadores nos sentíamos que estábamos a nivel de cualquier piloto del mundo. Y ellos venían con el Top Gun. Claro. Así que no traían a los peores, traían los mejores. Se hacían en Mendoza, por ahí, que había menos tránsito, digamos. ¿Por qué no nos hablan un poco, le cuentan a nuestros televidentes acerca de lo que es hoy esta asociación Fénix? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que están haciendo y por qué? Bueno, evidentemente somos todos gente que ha participado en el conflicto de una u otra manera. Y acabamos de tener una asamblea donde elegimos autoridades y demás. En realidad nuestro objetivo es mantener el espíritu de Malvinas. Este sería el objetivo primordial. Si bien al no ingresar gente nueva que haya sido veterana, como todas las cosas, se va a ir achicando el espectro, digamos, de lo que queremos hacer. Pero sin inculcar a través de estos programas, se dan charlas en escuelas, en algunas oportunidades, asistimos a actos, desfilamos, la Fuerza Aérea nos acaba de honrar con una bandera de ceremonia, que entiendo que va a ser ahora en muy poco tiempo. Va a ser condecorada el año que viene. Condecorada el año que viene. Es decir, es un reconocimiento de la colaboración que de alguna manera el escuadrón prestó. Yo creo que sería, en mi punto de vista, es al revés. Yo debo reconocer y yo debo agradecer la oportunidad que se me dio de haber pisado suelo de Malvinas. Que no sé, antes no era una cosa tan porque había vuelos normales, operaba el ADE, se podía ir en turismo. Era una cosa como la que teníamos, que Malvinas estaba allí, que sabíamos que era nuestra, pero no había un conflicto directo como ahora, que ahora se ha hecho carne en nosotros. Y de hecho ahora nos resulta más difícil ir incluso como turista. ¿Vos creés, Víctor, que la gente sabe, está compenetrada con el tema Malvinas? Creo que en un gran porcentaje sí. Debería haber una difusión más amplia del tema. Creo que después de lo que ha ocurrido, si ya la había antes, pero muy poca, después de lo que ha ocurrido creo que debería ser más allá. Después se puede analizar el contexto político en el cual se da o cual no, que es otra cosa diferente. Nuestra historia, la historia argentina, bueno, tiene altibajos, unos discuten a un prócer, otros a otros y demás, unos eran rosistas, otros de Sarmiento, de Urquiza. Eso lo define cada uno, pero en sí la historia está. Sí. Y evidentemente nuestro territorio, el territorio argentino, es argentino. Y no creo que haya una persona que considere que Malvinas no pertenece a nuestro territorio. Y esperemos que las sucesivas generaciones, no sé de qué manera se podrá volver a... Se recupere ese territorio. Yo quisiera agregar algo, me parece muy bien lo que dice Víctor, y es lo siguiente. Los primeros antecedentes de recuperación y de soberanía fueron civiles. Llámese Fitzgerald, que fue con su avión solo, y aterrizó, puso una bandera, lo metieron preso, en fin. Después fue el grupo Cóndor, claro, que secuestró un avión, un DC-4 de Aerolíneas Argentinas, lo obligaron a aterrizar en una pista de cuadreras, no rompieron el avión porque eran buenos pilotos. Hay un libro escrito especialmente sobre ese tema. Y por otra parte, el día 2 de abril, ¿cómo se manifestó la gente, el pueblo? El día 2 de abril fue un día que unas pocas voces dijeron, ¡ay, cómo hicieron eso! Yo creo que fue brillante, y lo que hicieron estuvo bien. Lo otro, discutible. Pero me parece que la respuesta es que la gente en general, no parejo, no 100%, pero en su gran mayoría lo tiene claro. Las Malvinas son argentinas y algún día recuperaremos la capacidad de volver a ser, digamos, que las islas vuelvan a ser argentinas, sea diplomáticamente o sea por otros medios. Solamente que hay que estar preparado para cualquiera de los dos caminos. Bueno, seguramente tenemos mucho más para conversar, anécdotas que seguramente quedaron en el tintero, ¿no? Pero bueno, vamos a invitarlos de nuevo para continuar desarrollando un poco este tema de los civiles en el cielo de Malvinas. Hasta aquí le decimos a ustedes muchas gracias por estar presente en nuestros estudios, capitán Víctor.
gracias realmente de corazón, para contarle a nuestra gente de qué se trató esto del Escuadrón Fénix. Bueno, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de, si es posible, contribuir a que se mantenga el espíritu de Malvinas. Sin ninguna duda, para las nuevas generaciones. Señoras, señores, llegamos al final de nuestro programa de hoy con la gente del Escuadrón Fénix. Ustedes ya lo escucharon a ellos, a Víctor Connors y al capitán Páez Allende, ¿sí?, que nos contaron acerca de lo que fue el Escuadrón Fénix. Gracias por el presente también, una gorra que recuerda al escuadrón con su logotipo, veteranos de guerra de Malvinas. Sin ninguna duda, muchas gracias, señora, señor. A usted nos despedimos, como siempre. Decimos que las Malvinas, por un montón de razones, lo dijo el capitán Páez Allende, lo dijo Víctor, y lo decimos nosotros en cada uno de nuestros programas. Las Malvinas son argentinas por un montón de razones, fundamentalmente porque las tenemos presentes todos los días de nuestra vida, en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Hasta siempre.